Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del podcast Asesorándote al Éxito de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es su servidor Ricardo Jauregui, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema del día de hoy, el cual ha sido elegido entre las recomendaciones de nuestros suscriptores. Recordarles que nos encuentran en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. También en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. El tema que abordaremos el día de hoy en esta edición es la deducibilidad de los créditos o de las cuentas incobrables. Ante la circunstancia que estamos viviendo hoy en día en el país, la falta de flujo, la falta de incentivos económicos, bueno, lo que se avecina es un adeudo de nuestros clientes, un adeudo en la cartera que traemos, por lo cual es la importancia y relevancia de este tema que abordaremos el día de hoy. Lo que el SAT nos comenta en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 25, fracción quinta, con relación en el artículo 27, el que nos habla de las deducciones, en la fracción quinceava de la ley del impuesto sobre la renta, cuando toca el tema de crédito incobrable. A grandes rasgos nos marca la ley que, bueno, ¿qué será un crédito incobrable o cuándo lo podría yo considerar como un crédito incobrable? Bueno, el punto número 1 es cuando se haya consumado el plazo del crédito que tengamos. Y en segundo numeral, la notoria imposibilidad práctica del cobro. ¿Sí? Entonces vamos a desmenuzar un poquito estos dos conceptos que dan varios matices que bien puntualizaremos adelante. No hay un lineamiento como tal en la ley, únicamente nos dice estos puntos, pero hay algunos documentos internos de parte del SAT, algunas tesis, algunas jurisprudencias que nos hablan un poquito de cómo saber en qué momento adecuadamente nosotros enviar un crédito que no se ha cobrado a mi gasto como una cuenta incobrable. Bien, primero que todo habría que analizar la naturaleza de este crédito que tenemos en favor de algún deudor. Primero tendremos que analizar si somos una empresa que se dedica a prestar dinero o es producto de alguna operación que tengamos con algún cliente o algún deudor diverso. Entonces, bajo esa tesitura analizaremos después qué documento tenemos para garantizar este crédito incobrable. Recordemos que los documentos puede ser un cheque, puede ser una letra, puede ser un pagaré, ¿sí? Y estos tres documentos atienden a una legislación que no es fiscal. Estamos hablando de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta ley nos indica el plazo para que estos documentos prescriban. Primero, tenemos el cheque que en 6 meses prescribe. Entonces, alineándolo con un tema fiscal, si mi garantía es un cheque y no lo puedo cobrar porque lo deposité, se me rebotó, porque no tenía fondos, la cuenta de mi deudor, bueno, en un plazo de 6 meses, yo entiendo que tengo una imposibilidad del cobro y, bueno, tendría que realizar algunas gestiones, pero ese es mi plazo en un documento, en un cheque. Después, juntaré la letra y el pagaré que nos menciona el mismo plazo para el vencimiento de estos documentos, que son 3 años. Entonces, alineando estos documentos con esta ley que les hacía mención y el tema del impuesto sobre la renta, entenderé que prescribieron mis facultades para ejercer el cobro. En el tema del mayoreo son 10 años, entonces habría que analizar a quién le vendí, cuál es la forma en la que vendí y qué documento ampara la solvencia o el cumplimiento de mi deudor.
Entonces hasta aquí ya analizamos la naturaleza de mi deuda, si fue producto de algún préstamo, producto de alguna operación, y también qué documento me emitió para garantizarme esta deuda. Posteriormente habría que analizar el concepto imposibilidad práctica de cobro. En la ley del impuesto sobre la renta no hay algún artículo que nos diga en qué supuestos o bajo qué condiciones podemos considerar una imposibilidad práctica de cobro. Analizando algunas sentencias ya viejitas, haciendo análisis del Código Civil Federal, bien, tendremos que analizar si la empresa o el empresario, ya sea persona física o moral, son insolventes. ¿Cómo podemos darnos cuenta que son insolventes? Cuando no tienen inmuebles para hacer frente a las deudas, no tienen activos, cuando, por ejemplo, en el caso de una persona física, ha desaparecido, y por último, cuando la persona física fallece y no deja activos para hacerle frente a la deuda que tiene hacia con nosotros. Entonces, estos puntos son importantes, se tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante analizaremos algunos lineamientos que usa la autoridad para podernos validar nuestra deducibilidad por los créditos incobrables. La ley del impuesto sobre la renta únicamente menciona que para créditos que sean menores a 30,000 UDIs, cuando la mora ya pasó del año, o cuando se otorgó el crédito y ya el plazo ya supera el año, bien, al mes 13 es cuando podemos hacerlo deducible sin necesidad de algún tema legal o alguna demanda. Ya cuando son créditos arriba de 30,000 UDIs, necesitamos ejercer algunas cuestiones de cobranza, entonces ya el tema se vuelve un poquito más documentado, más soportado para poderle confirmar a la autoridad que realizamos alguna gestión de cobro y, bueno, en su caso la demanda. Sí, entonces es lo único que nos comenta la autoridad. Y bien, hay algunas reglas generales también para las sociedades o para quien quiera realizar la deducción de créditos incobrables. Cuando nosotros gestionamos la cobranza, también va en raíz del monto, ¿no? Yo lo que sería muy conveniente analizar por los expertos de la firma, en su caso, sería la cuestión de la cuantía en el crédito. Si son créditos de menos de 30,000 UDIs, pues en realidad también la autoridad no le da tantas vueltas a la deducibilidad, simplemente habría que soportarlo, que caigan en el vencimiento y listo. Es interesante el tema para aquellas empresas que tienen créditos cuantiosos, onerosos con algún deudor, en donde supongamos que es una empresa que se dedica a otorgar financiamiento a otras empresas o a personas físicas, ¿no? Supongamos que es la empresa que le presta a una persona física 2 millones de pesos. Entonces, la sociedad, la prestadora, la financiera, por así mencionarlo, primero que todo tiene que tener el expediente de quién es el deudor, quién va a ser la persona a la cual le va a brindar un financiamiento. ¿Por qué? Porque este expediente va a ser muy importante en caso de mora, en caso de que no nos paguen y queramos hacer deducible esta cuenta. ¿Por qué? Porque ya con las cuantías elevadas, ya tendríamos nosotros que gestionar ante la autoridad diversos puntos que es importante mencionarlos. Primero, habría que ver con qué nos respaldó esta deuda, ¿sí? Como lo comentaba, si fue algún documento, revisar la prescripción de estos documentos, o si en su caso la garantía fue un inmueble, fue hipotecaria, bien, entonces hay una regla específica. Ya una vez que analizamos y que emitimos el crédito, oye, cayó en mora esta persona física, bueno, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos primero que todo realizar diversas gestiones. Por 2 millones creo que se deberían realizar muchísimas gestiones para cobrar este crédito. Luego tenemos que informarle en determinado momento si consideramos que ya no vamos a poder cobrar este monto. Habría que informarle a nuestro deudor, oye deudor, yo voy a hacer deducible este crédito de 2 millones, tú tienes que acumularlo, máxime si es una persona dada de alta ante el SAT
y con alguna actividad empresarial. ¿Para qué? Para que haya una simetría fiscal. Yo deduzco, tú acumulas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Tenemos que tener el soporte de que el deudor está enterado, ¿sí? de que lo vamos a hacer deducible nosotros para que él lo acumule en su declaración anual. También en este ejemplo consideraría una demanda judicial. Este es un requisito que sí está estipulado en la ley del impuesto sobre la renta, y por el monto, en este ejercicio que les comento, sería un soporte documental bastante valioso. ¿Por qué? Porque se está demostrando ante la autoridad nuestras gestiones de cobro, ya sean extrajudiciales o judiciales, como lo estoy comentando. Después, en determinados casos, supongamos que la empresa con la que tenemos la relación, la que nos debe, tiene una quiebra o entró en concurso mercantil. Bueno, para este requisito tendríamos que demostrarlo ante la autoridad cuando le ingresemos la declaración informativa, que se vence 15 de febrero de cada año. Esta declaración judicial de la sociedad que entró en quiebra o en concurso mercantil lo tendremos que debemos tener el soporte documental para poder entregarlo a la autoridad. Y como les comentaba, tenemos la obligación de informar anualmente por todas nuestras cuentas por las cuales tenemos la deducibilidad o pretendemos realizar la deducibilidad. Entonces es muy importante cuidar estos puntos. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros tener la problemática de que no cobramos, bueno, poderlo hacer deducible siempre y cuando tengamos estos puntos importantes y que debemos analizar con los expertos. ¿Para qué? Para que no tengamos una carga administrativa por parte de la autoridad en el rechazo de nuestra deducibilidad por nuestros créditos incobrables. Otro punto a considerar es la información que debemos emitirle a las sociedades crediticias. Hablando buró de crédito, nosotros como sociedad que otorgó un crédito y por lo cual vamos a hacer no deducible este crédito que se hizo incobrable, bien, tenemos la obligación de informarle al buró de crédito quién nos debe, el monto y sus generales. ¿Sí? Por eso les comentaba la importancia del expediente antes de otorgar un financiamiento o un crédito hacia algún deudor. También otro punto importante es, oye, ¿y yo qué puedo hacerme deducible dentro de este concepto de crédito incobrable? Primero es el principal y después los intereses devengados y que no cobramos. Entonces es toda la masa de deuda que tenemos con este deudor, con esta persona física, persona moral, lo cual podemos hacerlo deducible. Por eso es importante asesorarse en la operación con expertos. ¿Para qué? Para que mes a mes se estén emitiendo las facturas adecuadamente, los contratos y el soporte documental que tengamos sea el adecuado. Y bueno, oye, ya hice deducible esta cuenta incobrable, pero sucede que tiene dinero ahora el deudor y me quiere pagar. ¿Qué sucede si yo ya deduje en su totalidad este crédito y al año siguiente en el cual yo hice la deducibilidad o el mismo ejercicio me quiere pagar el deudor? Bueno, no pasa nada, nadie está peleado con el dinero, y lo que sucedería es que todo el ingreso que tengamos por este pago tardío de este crédito tendríamos que acumularlo según lo que estipula el artículo 18 de fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces no hay ningún problema después de que hayamos hecho deducible este crédito. Si nos siguen pagando, no hay absolutamente ningún problema. Por último, bueno, puntualizar los comentarios que se hicieron en el transcurso de este episodio, que son importantes. ¿Para qué? Para no tener ningún problema al momento de hacer la deducibilidad. Ya tuvimos una afectación económica en nuestro flujo de la empresa con no cobrar esta deuda. Entonces sería muy importante tener primero que todo nuestro expediente de con quién tenemos las operaciones, máxime cuando somos sociedades financieras, hablando alguna SOFOME, hablando alguna SAPI, hablando alguna cooperativa que se dedican a prestar dinero. Luego, en el tema de la garantía, oye, me garantizaron con algún documento, me garantizaron con algún inmueble, me garantizaron con algún bien mueble en caso de alguna prenda. Bueno, habría que analizar todos estos temas
¿Para qué? Para saber la vía en la que vamos a aplicar nosotros. Después está la cuantía de nuestro adeudo. Cuidar mucho los parámetros que nos marca la ley. Abajo de 30,000 UDIs hay ciertos requisitos y arriba de 30,000 UDIs hay otros requisitos, con lo cual es muy importante desde la naturaleza del crédito y de la deuda tener soportada nuestra operación. Dependiendo la cuantía, bueno, será la exigencia de la información que la autoridad nos solicite. Y bueno, ya reglas muy puntuales, la declaración informativa que se vence cada 15 de febrero de cada año, avisarle a nuestro deudor, oye, yo voy a deducir, tú tienes que acumular, ¿sí? Para la simetría fiscal, informarle a buró de crédito en este caso o a círculo de crédito que vamos a hacer deducible que alguna persona o algún cliente nos quedó debiendo para que se informe en su reporte especial de buró. Luego habría que revisar si la empresa está en quiebra o no. Bueno, si está en quiebra, ¿qué documentos requiero yo para poderle demostrar a la autoridad que le voy a hacer deducible por alguna quiebra o algún concurso mercantil? Y bueno, el tema de imposibilidad práctica de cobro. Se entiende que es imposible de pagarme alguien que no es solvente, alguien que no tiene algún bien, algún activo para hacerle frente a las obligaciones que tiene conmigo, alguien a quien ya no encuentro, desapareció por completo, o alguien que fallece y no deja algún bien, alguna cuenta bancaria, algún activo que me pueda a mí hacerle frente a esta deuda que tiene conmigo. Entonces son estos puntos que habría que analizar. Espero que el tema del día de hoy haya sido de tu agrado y que encuentres las herramientas necesarias para tu empresa o negocio. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. También en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. Se despide su servidor Ricardo Jauregui, director general de SF Consultoría Fiscal, agradeciendo su atención, esperando nos volvamos a encontrar en una nueva edición para poder seguir asesorándote al éxito. Muchas gracias, hasta pronto. SF Consultoría.